Miren lo que dice Génesis 1, 1 y 2. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Acompáñenme porque dicen que después de los 40 ya empezamos a ver un poquito menos, así que por eso acompáñenme. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Allá en el principio, esa es el título de esta reflexión que quiero que compartamos juntos. Cuando pensamos en lo que Dios hizo al principio de la historia, descubrimos por la palabra que Dios, antes de crear al hombre, ideó todo el escenario necesario para que el hombre llegara a un lugar donde todo estuviera en orden. ¿Sí? Dios necesitaba, dijo Dios, se reunió la Trinidad ahí, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y dijeron, antes de hacer al hombre necesitamos que el escenario en el que este ser creado a imagen y semejanza nuestra llegue, tiene que ser el escenario ideal. No podemos traerlo a un contexto donde todo sea desorden porque no va a poder ordenarlo. Entonces dice el versículo 1 que Dios crea los cielos y la tierra, y dice el versículo 2 que la tierra estaba desordenada y vacía. Si yo no he leído mal la palabra, la Biblia me enseña que Dios es un Dios de orden. Entonces, ¿cómo es que en el versículo 1 la tierra estaba, Dios crea los cielos y la tierra, y en el versículo 2, acto seguido, estaba desordenada y vacía la misma tierra que había creado Dios? ¿No le llama la atención? Algo pasó ahí, algo ocurrió. No está bien que un Dios de orden tenga la tierra desordenada y vacía. Algo sucedió ahí. Evidentemente, cuando leemos la Escritura tenemos que llegar a la conclusión de que algo pasó. Entre el versículo 1 y el versículo 2 sucede que se da, dicen los que saben, los que han estudiado, se da la caída de Satanás a la tierra. Y esa es la razón primordial del por qué la tierra estaba desordenada y vacía. Es la única forma en que podemos llegar a entender qué es lo que sucedió ahí, porque de otra manera no entiendo a Dios. Un Dios tan ordenado, un Dios tan práctico, un Dios tan excelente, que de repente se encuentre con que su tierra, la tierra que Él había creado por su palabra, esté desordenada y vacía, algo no andaba bien. Entonces, tenemos que entender que lo primero que Dios desea es que haya orden. ¿Qué desea Dios? Orden. Orden. Y yo quiero hablarte en esta noche acerca de tu mundo interior. No te voy a hablar de la tierra porque todo lo que sucede en la tierra es producto de este desorden que rige o que es impulsado por las tinieblas. ¿Sí? El desorden que vemos en el mundo es producto de la tarea, de la obra de las tinieblas. Si la tierra estaba ordenada y de repente se encuentra desordenada, es porque Satanás ha venido trabajando. El diablo no ha parado de trabajar. Entonces, ¿qué sucede? Que de repente nos encontramos con que la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, lo que Dios nos está queriendo decir entonces es que necesitamos, antes de cualquier cosa, poner orden en nuestra vida. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? Necesitamos entender que no hay nada que Dios vaya a hacer que no sea primeramente instalado a través del orden. Hay un orden para las cosas. Hay un orden. En el hogar hay un orden, o debe haber un orden. En la familia debe haber un orden. En la relación matrimonial debe haber un orden. En la economía debe haber un orden. Porque si no hay orden, entonces es señal de que las tinieblas están operando ahí.
El desorden que vemos en las familias se debe a que la oscuridad, las tinieblas están trabajando para generar caos, conflicto, problemas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Decí conmigo, orden. Orden. Mi vida necesita orden. Entonces, podemos preguntarnos tantas cosas y vamos a encontrar respuestas siempre a la luz de la palabra. Siempre que nosotros empecemos a exponernos a la palabra, vamos a descubrir que Dios nos habla. El gran problema de la gran mayoría de cristianos es que no se expone a la palabra. Y al no exponerse a la palabra no encuentran respuestas. No encuentran respuestas. Satanás es el que introduce el desorden y el vacío, que existía por aquel entonces en la tierra, y como consecuencia de ese desorden surge el caos en la vida del ser humano también. El diablo, cuando viene a la tierra, desordena todo, genera caos, genera confusión, genera conflictos, y a raíz de eso también es que hay caos, hay desorden, hay vacío, hay confusión en la vida del ser humano. Entonces Dios, ¿qué dice? No puede ser. Hay algo que no está funcionando bien. Y antes de empezar a hacer algo en tu vida y en la mía, lo primero que Dios necesita es orden. Orden. El príncipe de este mundo, tal como lo describe la Biblia, es el encargado de generar desorden, vacío y caos en la vida de la gente. Y eso lo tenemos que entender, tenemos que tenerlo claro. Lo que sucede en la vida de la gente es ni más ni menos que el desorden, el vacío y el caos que vino a generar Satanás allá en el principio. Ahora, ¿cómo solucionamos este tema? Ya tenemos el diagnóstico, ¿viste? Es como cuando vos vas al médico y el médico te dice, usted tiene tal problema. Perfecto, me dio el diagnóstico, ahora dígame cómo es el tratamiento, cómo vamos a tratar con este tema. Y de eso yo quiero hablarte en esta noche, en los próximos minutos, si vos tenés ganas de acompañarme. ¿Sí? ¿Amén? Bien. Ya dijimos que todo lo que sucede en la vida del ser humano es producto del desorden, el vacío y el caos que generó el diablo en el comienzo. Ya sabemos que ese es el diagnóstico. Ahora, ¿cómo solucionamos todo este conflicto? Fíjate lo que dice el versículo 3. A ver, alguien que lo lea, por favor, bien fuerte. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Perfecto. Imagínate a Dios en esta posición, sentado en su trono, después de haber creado los cielos y la tierra. Mira y dice, está todo desordenado. Hay desorden. No podemos seguir creando porque si seguimos creando sobre el desorden, eso va a generar mayor desorden. ¿Sí? Ahora, viene Dios y dice, sea la luz, y fue la luz. Lo primero que tenemos que entender es que Dios pone orden en aquello que está desordenado por medio de su palabra. Dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. Hay un poder, mis queridos, en la palabra de Dios que no hay en ninguna otra palabra. Entonces, en medio de un mundo caótico, en medio de un mundo en crisis, en conflicto permanente, viene la palabra de Dios y dice tal cosa, hacelo, porque así va a funcionar. Gloria a Dios. ¿Cómo pongo orden en mi familia? Con la palabra de Dios. Dijo Dios. Dijo Dios. ¿Cómo pongo orden en mis finanzas? Bueno, ¿qué dijo Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué me está hablando Dios acerca de mis finanzas? Y a lo mejor Dios te está diciendo, che, afloja un poco con los gastos. No seas tan derrochón. No malgastes. Pará, no seas compulsivo, no seas compulsiva, no salgas a gastar lo que no tenés.
Frená la moto, diría alguien por ahí. Pará. Hay gente que tiene 10 pesos en la mano y los 10 pesos les queman y no son felices hasta que los gastaron. No sé por qué veo miradas cruzándose así en el ambiente. Pero hay gente que funciona así, gastó, antes de cobrar ya gastó el sueldo. Y después dice, ¿por qué el dinero no me rinde? ¿Por qué no llego a fin de mes? Si estamos a 15, 16, ya están pidiendo que termine el mes. Señora, cortá el mes, por favor. ¿Cómo hago para llegar a fin de mes? Claro. Recibiste el dinero y lo viste pasar, porque pasó de una mano, la mano que te lo tiene que dar, pasó por tu mano y lo viste y ya no lo viste más. Entonces, ¿cómo hago para mejorar en mi situación económica? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Para que haya orden en la economía, por ejemplo, tengo que ver qué dijo Dios. Porque mucha gente vive endeudada, vive en escasez, no le alcanza la plata, no porque no reciban dinero, porque no manejen recursos, sino porque no se ajustan a lo que dijo Dios. Entonces, claro, de repente quieren emprender un proyecto y sienten que no tienen recursos. No es que no tengas recursos, es que los estás administrando mal. Por eso no alcanza. Por eso siempre es como el cuento del conejo corriendo detrás de la zanahoria. Cuando vas a agarrar la zanahoria, alguien viene y pega el tironcito, entonces siempre es inalcanzable. Por eso hay proyectos que nunca se concretan. Por eso hay conflictos familiares, porque, miren, les voy a decir algo, yo trabajo mucho y me encanta dar talleres para la familia. Y me doy cuenta y he aprendido y he estudiado que la gran mayoría de cada 3 matrimonios, hay 2 que se separan. De cada 3 hay 2 que se separan por problemas económicos. No es la sexualidad el primer problema causante de divorcio en la pareja, es el dinero. Es el dinero. ¿Por qué? Porque no hay orden, porque no se ajusta a lo que dijo Dios. Dios ve el desorden, dice, no puedo seguir avanzando, tengo que frenar acá. Primero vamos a ordenar lo que está desordenado y vacío. ¿Y cómo lo empieza a ordenar Dios? Con su palabra. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Hay conflictos en el hogar? ¿Qué dice Dios? Vamos a ajustarnos a lo que dijo Dios. ¿Hay conflictos en el matrimonio? ¿Hay cosas que no están funcionando bien? ¿Qué dijo Dios? En la relación entre padres e hijos, ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Porque si no, no hay vuelta atrás, ¿eh? La gran mayoría de los fracasos en nuestra vida vienen porque no nos ajustamos a lo que Dios ya dijo. No es culpa de Dios, Dios ya habló. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que Dios dijo ayer no lo va a cambiar hoy ni lo va a cambiar mañana. Porque sus principios, sus palabras son eternas. No es que Dios dijo, uy, en el 2022 voy a tener que revisar qué dije cuando hablé la primera vez porque las generaciones cambiaron. No, las generaciones cambiaron, pero la palabra se mantiene inalterable. Y cuando nos acomodamos a la palabra es cuando vemos que la bendición de Dios inunda toda nuestra vida. ¿Amén? ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, ¿qué sucede? Que todos los conflictos, todas las cosas que pasan en nuestra vida responden a que muchas veces no hemos ajustado nuestra vida a lo que Dios ya dijo. ¿Qué te dijo Dios en este tiempo? No me respondas, pero quiero que pensemos juntos. ¿Qué te habló Dios en este tiempo? En tu vida. ¿Qué te dijo Dios acerca de tu temperamento? Del carácter. Viste que hay caracteres que se van transformando, ¿no? Algo que no les gusta y como que empieza un cosquilleo interior y de repente el alien que todos llevan dentro, ¡ah! Yo
sé que acá eso no pasa, pasa en mi barrio. ¿Qué te dijo Dios acerca de tu forma de hablar? ¿Cómo son las palabras que salen de nuestra boca? ¿Cómo son los chistes que escuchamos o que hablamos? ¿Qué cosas Dios ya te habló y está esperando que vos tomes la iniciativa de ajustarte a lo que Él ya te habló para que la bendición pueda fluir? Mis queridos, no va a haber bendición en esa área o en nuestra vida a menos que nosotros ordenemos nuestra vida delante de Dios. En lo que Dios ya te habló, para Dios ya está. No esperes que Dios te vuelva a hablar sobre lo que Dios ya te habló. Si Dios te habló y te dijo, ordena tu economía, deja de gastar de más, ordenate en esto, y vos no lo haces, no esperes que Dios bendiga tu economía. Es simple. ¿Qué papá le va a dar a su hijo derrochón más dinero para que siga derrochando? A menos que tengamos un problema, ¿no? Acá en la capocha. Pero si no, no se lo das. Lo primero que le decís es, organizá tus prioridades, ordenate. No te voy a estar dando plata todo el tiempo, no malgastes. Dice la Biblia, Pablo escribió y dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y para Dios, fidelidad no es que vos vengas a la iglesia todos los días. Fidelidad para Dios es productividad y obediencia. ¿Vieron cuando Dios le da, en la parábola de los talentos, a los 3 hombres le da, a uno le da 5, al otro le da 2, y al otro ¿cuánto le da? 1. Se los reparte y se va el Señor, ¿no? El Señor de estos 3 hombres. Y cuando vuelve los llama y le dice, hagamos cuentas. A ver, vamos a ver qué hicieron durante este tiempo que yo no estuve. Y llama, o viene el primero que tenía 5 y le dice, Señor, me diste 5, gané otros 5. ¿Y cuál es la palabra de este Señor? Le dice, bien, buen siervo y fiel. Fuiste productivo con lo que te di. No te conformaste con lo que recibiste, fuiste y ganaste más. Fuiste fiel, fuiste productivo, fuiste obediente. Entra en el gozo de tu Señor. ¡Wow! Eso a mí me hace pensar. Viene el que recibió 2 y le dice, Señor, acá están los 2 que me diste, pero además gané 2 más. Y viene este Señor y le dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y viene el que recibió 1 y dice, Señor, yo tuve miedo porque sabía que eres duro. Fíjate vos, sabía que eres duro, le dice. Entonces el Señor de este que le estaba hablando viene y dice, pero por lo menos tendrías que haber puesto eso que recibiste en el banco para que yo por lo menos hubiese recibido intereses. Tuve miedo y por eso escondí lo que me diste. Y entonces viene el Señor y le dice, siervo malo, porque lo que pensaste es malo, pensaste que yo era duro. Siervo malo y negligente, porque lo que tendrías que haber hecho no lo hiciste. Cuando Dios nos da una palabra, Dios no espera que nosotros empecemos, bueno, Señor, lo que pasa es que vos sabés que a mí me cuesta. Dios sabe que nos cuesta, pero lo que Dios quiere es obediencia, fidelidad y productividad. Ahí va a venir el fruto y ahí vamos a ver el favor de Dios sobre nosotros. Si nosotros no nos ajustamos a la palabra, difícilmente veamos frutos. ¿Queremos ganar a nuestras familias para el Señor? ¿Sí? ¿Amén? ¿Querés ganar a tu familia, a tus amigos para el Señor y que un día estén acá adorando con vos? Mazo.
Entonces tenemos que ajustar nuestra vida a la palabra de Dios. Porque cuando ellos te vean bendecido, van a querer recibir lo mismo que recibiste vos. Amén. Ahora, un principio económico que quiero compartirte para que puedas guardarlo en tu corazón. Abundancia no habilita el mal gasto. Abundancia no habilita el mal gasto. Que hoy tengas mucho no significa que tengas que derrochar. Acá. No, es un llamado a la buena administración. No importa si vos tenés 5, no se trata de la cantidad, se trata de la fidelidad. Hay gente que dice, bueno, pero yo no gano el sueldo que gana fulano. No importa, sé fiel con lo que vos estás ganando. Sé buen administrador. Y sobre eso Dios te va a añadir más. ¿Amén? Es cuestión de fidelidad, no es cuestión de cantidad. Para Dios los números van y vienen, son iguales, son exactamente iguales. Dios bendice al que tiene 10 como al que tiene 100. Pero Dios bendice al fiel, no al infiel. Ahora, ¿querés que tu familia conozca al Señor? ¿Sí? Tus amigos, que este lugar quede chico en un tiempo y digas, tenemos que hacer algo más. Bueno, hay que ajustarse a lo que Dios dijo. No esperemos que Dios haga lo que contradice su palabra. No esperemos eso. Ahora, muchas veces no es que haya ausencia, de luz en nuestra vida. Luz, de acuerdo a lo que el salmista dice en el Salmo 119, verso 105. Vamos a buscarlo. Salmo 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Luz. Muchas veces no es que no hay luz, no es que haya ausencia de palabra en nuestra vida, lo que hay es un problema de ubicación de la luz. La tenemos escondida la luz. Muchas veces sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero la tenemos escondida en algún rincón de nuestra mente y de nuestro corazón, la palabra. Y la palabra no cobra vida a menos que yo me decida a ponerla por obra. Si a vos te enseñaron en la iglesia que vos tenés que orar para que Dios haga algo y no orás, sabés que tenés que orar, lo sabés intelectualmente, pero en la vida cotidiana no se ve reflejado. Yo le enseño a la iglesia allá, le digo, hermano, no te quejes por lo que está la papa, la batata, la cebolla. En lugar de quejarte, agarra el dinero con el que vos vas a ir a comprar y decís, Señor, yo bendigo este dinero porque vos me lo diste. Y yo declaro en el nombre de Jesús que me va a alcanzar y voy a comprar todo lo que tengo pensado comprar y que me va a sobrar. Porque es más fácil quejarse, decir, está todo caro, todo está por las nubes, ¿qué me va a alcanzar? Y que bla. Esa es la posición más fácil. Ahora, si yo empiezo a bendecir, porque fui llamado a bendecir, y empiezo a declarar la palabra de Dios sobre mi vida y sobre la vida de mi familia, y bendigo mi trabajo, y bendigo a mi jefe aun cuando sea gruñón, y bendigo el trabajo aunque no sea el trabajo que más me gusta, pero es el que Dios usa para sostener mi vida, y bendigo a mi esposa, a mi esposo, y bendigo a mis hijos, en lugar de decir, un burro se va a llevar hasta el portero, y lo empezás a bendecir, y en lugar de ser un burro, empieza a ser una persona que empieza a destacarse. Y en lugar de llevarse 10 materias, se lleva 8. Es decir, ¿qué pasó? Bueno, estudió para 2. Ahora hay que meterle ficha para que saque las otras que se llevó. Es más fácil quejarse. Imagínatelo a Dios quejándose, este Satanás me arruinó la creación y qué sé yo, y bla, y yo que tenía todo ordenadito y ahora... No se soluciona el desorden con la queja. La queja solo trae más incredulidad. La queja es el lenguaje de los incrédulos. La queja
es el lenguaje de los incrédulos. Imagínatelo a Jesús saliendo a pum, 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 no me alcanza la plata, pum, 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 no me alcanza la plata. Empecemos a hablar fe. ¿Qué tenemos que hablar? ¿Estoy siendo claro en lo que estamos hablando? ¿Sí? ¿Sí? A mí me interesa que te quede algo en tu corazón esta noche y que vos puedas, y que cada uno de nosotros pueda ajustarse a la palabra de Dios. ¿Cómo está tu mundo interior? Pensemos. Dice el texto que la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora yo te pregunto a vos, ¿cómo está tu mundo interior? ¿Cómo está tu tierra? Jesús en un momento determinado dice que hay diferentes tipos de tierra, de terrenos. ¿Qué tipo de terreno somos? ¿Terreno fértil? ¿Terreno propicio? ¿Se dieron cuenta que no es problema de la semilla, sino del terreno? Nunca es problema de la semilla, es siempre problema del terreno. Que la palabra sea la misma para todos habla de la calidad de la semilla. El problema no es la semilla, el problema es el terreno. ¿Qué tipo de terreno somos vos y yo? ¿Cómo está nuestro mundo interior? Nuestra vida, nuestra alma, eso que nadie ve, que solo Dios ve. ¿Qué cosas hay en nuestro interior? Enojos, amarguras, resentimientos, peleas con fulano, con mengano, que a este no lo puedo ver más, no quiero saber más nada con este, porque inclusive algunos hasta lo espiritualizan, dicen, porque para la gloria de Dios no lo quiero ver más. Eso habla de que hay un problema en nuestro interior que no ha sido arreglado. ¿Cómo está tu mundo interior? Falta de perdón, por ejemplo. Falta de perdón, exactamente. ¿Cómo está nuestro mundo interior? Tu vida delante de Dios, no hables delante de la pastora o de los líderes o de los hermanos, delante de Dios, ¿cómo está tu alma, tu mundo interior? ¿Cómo está? Porque si hay tinieblas, entonces hay algo que está mal, Dios no puede obrar. Lo primero que Dios necesita es que nosotros escuchemos lo que Él ya dijo. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Hay paz, hay gozo. ¿Qué hay en tu vida que necesita ser ordenado? ¿Qué área de tu vida necesita poner o traer o venir a orden? ¿Qué área? ¿Qué área de nuestra vida necesita orden? Me gusta cuando se producen esos silencios, porque es señal de que hay algo que estamos pensando, evaluando en nuestra vida. Nuestra vida no va a cambiar, mis queridos, por un golpe del destino, o por el azar, o por la suerte. Nuestra vida va a cambiar cuando la misma palabra que creó el universo empieza a afectar nuestra vida, nuestro corazón. La misma palabra que sostiene el universo es la misma palabra que también puede transformar nuestra vida. Pero tenemos que ajustarnos a esa palabra. Cuando vayas a hacer algo, cuando vayas a tomar una decisión, cuando vayas a pensar algo, pregunta, ¿honra esto a Dios? ¿Honra esta decisión que voy a tomar a Dios? Pregúntatelo y ahí vas a encontrar la respuesta. Amén. El desorden no glorifica a Dios. El desorden no glorifica a Dios. Por eso Dios en el versículo 3 tuvo que empezar a ordenar lo que ya estaba desordenado y vacío. Decí conmigo, voy a ordenar mi vida delante del Señor. No delante de los líderes, ni de la pastora o el pastor, ni delante del hermano que ministra la adoración, ni delante del hermano que está al lado de Dios. No, delante de Dios. Porque en todo caso es Él el que va a decidir qué hacer con nuestra vida. Amén. Salomón dijo en uno de sus proverbios, si quieres prosperar, si quieres ser bendecido,
tienes que saber qué es lo que tienes que hacer y hacerlo bien. Tienes que saber qué es lo que tienes que hacer y hacerlo bien. No así nomás, hacerlo bien. ¿Qué tienes que hacer en este tiempo para que el orden vuelva a tu vida y la bendición de Dios corra? ¿Qué es lo que tenés que hacer en este tiempo? ¿Dejar la mentira? Es que es una mentira piadosa. Sigue siendo tan mentira como la no piadosa. ¿Qué tenemos que dejar de lado? Jesús en una oportunidad dijo: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz del comienzo hoy está dentro nuestro. ¿Sí? Tenemos luz. El Espíritu Santo, si vos sos hijo de Dios, está en tu vida. Entonces tenés el poder más grande que existe en el universo dentro tuyo, habitando dentro tuyo. No hay motivos entonces por los cuales no podamos vivir ordenadamente. No hay razones, no hay argumentos. Tenemos que erradicar de nuestra mente y de nuestro corazón todo argumento, toda excusa. Lo que pasa es que a mí me cuesta, ¿sí? Y te va a seguir costando mientras sigas pensando de esa manera. Tenemos que quitar de nuestra mente y de nuestro corazón las razones, motivos o argumentos por las cuales nosotros creamos que no podemos cambiar. Si vos pensás que no podés cambiar, entonces estás anulando al Espíritu de Dios que quiere transformar tu vida. Lo estás anulando. Y si hay ausencia de luz, muy probablemente se deba a que no que la luz no exista, sino que está escondida. Hay dentro tuyo luz, Dios ha traído luz. ¿Cuánto hace que venís a la iglesia? Pensá un momentito. ¿Cuánto tiempo llevas congregándote acá? Quizás llevas años. Entonces, no es que no haya luz. No es que no has recibido luz. Quizá está escondida por ahí. La luz no necesita ser puesta en un lugar donde no se vea. Necesita estar puesta en el lugar más alto para que brille con mayor intensidad. La palabra de Dios, toda la palabra que vos has ido escuchando durante este tiempo, durante este año, es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Luz en medio de mi camino. Entonces tenés luz. Ahora lo que hay que hacer es ajustarse a esa palabra. ¿Amén? Amén. ¿Estás listo? ¿Estás dispuesto, dispuesta? ¿Seguro? Porque si la luz no empieza a alumbrar para poner en orden las cosas, entonces las tinieblas van a seguir operando. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y la luz vino a separar a las tinieblas de la luz. A las tinieblas le conviene que nuestra vida sea una vida desordenada, porque entonces todo va a ir mal. Todo va a ir mal. Rápidamente te quiero compartir 3 principios o 3 puntos o 3 conceptos para que podamos ordenar nuestra vida delante de Dios y quitar toda tiniebla, en el área que sea. Número 1, tenemos que reconocer en qué áreas de nuestra vida necesitamos orden. El médico cuando te atiende te pregunta: ¿y dónde le duele? No sé. ¿Cómo no sabe? ¿Qué le miro? ¿El pie? ¿Qué le miro? ¿La rodilla? ¿Sí? Vos vas al médico y le decís: creo que me duele acá el hombro. Entonces te empieza a revisar el hombro. ¿Por qué? Porque vos estás reconociendo dónde está el problema. No lo estás ocultando, estás facilitando el trabajo del profesional. Cuando no reconocemos que tenemos un problema, entonces no lo podemos solucionar. Recién cuando yo reconozco: este es mi problema, a mí me cuesta dejar la mentira, a mí me cuesta dejar de mirar a otras personas, a otras mujeres o a otros hombres, a mí me cuesta ser buen administrador, yo gasto todo lo que tengo en mi mano.
cuando reconozco cuál es mi problema, entonces Dios puede empezar a obrar. Recién ahí Dios puede empezar a trabajar en nuestra vida. Mientras tanto, no. Viste que hay gente que vos le preguntás, ¿cómo estás? ¿Y qué te responde? Bien, por costumbre te dicen bien. Pero a veces ese bien es con B corta. Vos lo mirás y te das cuenta que no está bien. Lo mirás y decís, pero hay algo que no está bien acá. Hay algo que no está funcionando bien. Por costumbre, muchas veces negamos lo que en realidad estamos viviendo. Y Dios no puede obrar. Solamente cuando abrimos nuestro corazón y decimos, Dios, a mí me cuesta ser buen administrador. Me cuesta tener un presupuesto para la familia. Me cuesta, Dios, me cuesta. Yo gano 10 y quiero gastar 20, Dios, me cuesta, pero yo quiero que me ayudes. Y entonces empiezo a exponerme a la luz de su palabra y su palabra me dice, sé buen administrador. No gastes por gastar. Que tengas mucho no significa que puedas gastar de más. A mí me cuesta llevarme bien con mi esposa, con mi esposo, porque no le entiendo y entonces empezamos, en lugar de quejarnos, exponemos nuestra vida a la luz de su palabra y nos damos cuenta que, por ejemplo, debemos amarnos unos a otros. No esperando ser perfectos, porque la Biblia no habla de perfección. La Biblia dice que Dios le presentó al hombre una mujer idónea. No dice perfecta. Y cuando la Biblia habla de idoneidad, está diciendo alguien que es apto para desarrollar tal función. El problema es que nosotros confundimos y pretendemos que el otro sea perfecto. ¿Por qué razón? Tiene que ser perfecto si es tan humano como yo. Pero si los dos nos ponemos de acuerdo y decimos, Dios está con nosotros, y nos respetamos, y respetamos el trabajo y el esfuerzo del otro, y en lugar de exaltar nuestras virtudes empezamos a exaltar las del otro, entonces la cosa puede ser diferente. Si en lugar de vivir atacando a nuestros hijos por las cosas que no hacen bien, los empezamos a bendecir, vos podés, hijo, vos podés, tenés un potencial enorme. Y empezamos a trabajar ahí y a afirmarlos en su estima, vamos a lograr que estos chicos que están acá sean el día de mañana los profesionales tremendos, pero sobre todo, hijos de Dios, referentes en una sociedad que necesita referentes. Amén. Pero es tu trabajo, es tu responsabilidad trabajar en el corazón de tus hijos. Empezá a bendecirlos. Empezá a tomarte el trabajo de orar con ellos por las noches, de enseñarles a orar, de hablar de la palabra. Entonces vas a lograr que las tinieblas no tengan lugar en tu vida y en la vida de tu familia. Amén. Reconocer en qué áreas de nuestra vida necesitamos orden. Muchas personas se acercaban a Jesús por diferentes necesidades. En una ocasión un ciego se acercó a Jesús implorando su favor. Jesús lo ve y le hace una pregunta que para mí es ridícula. Le dice, ¿qué quieres que te haga? Estaba ciego, ¿qué quieres que te haga? Pero Jesús necesitaba que este hombre reconociera cuál era su verdadera necesidad para entonces poder obrar. A veces nosotros tenemos un problema en determinada área de nuestra vida, pero no lo confesamos, no lo exponemos delante de la presencia de Dios, entonces Dios no puede obrar. ¿Qué quieres que te haga Dios esta noche? Tal cosa, Señor, necesito. Si esa es tu verdadera necesidad, entonces ahí Dios va a empezar a trabajar. Amén. ¿Qué quieres que te haga? Lo segundo, tenemos que creer que Dios, por medio de Cristo, puede hacer nuevas todas las cosas. Tenemos que creer que Dios, por medio de Jesucristo, puede hacer nuevas todas las cosas. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas, he aquí todas, no algunas. ¿Cuántas? Todas. Y en el idioma de Dios todas es todas. No algunas, todas. Todas son hechas nuevas.
Solamente por medio de Jesús y la obra de Jesús en la cruz es que podemos recobrar ese orden perdido allá en el Génesis. Solamente por medio de Jesús y su obra en la cruz podemos recuperar ese orden que se perdió en el Génesis. Amén. No hay otra. No hay otra. El texto dice claramente, si alguna está en Cristo, es una nueva criatura. Ahora, fíjense que él dice, Pablo dice, si alguno está en, no dice si está con Cristo. Si alguno está en, me habla de una posición que yo debo ocupar. Estar en es igual a estar dentro de. No dice ni siquiera estar en la iglesia. Dice estar en Cristo, sumergido dentro de Cristo. Entonces, cuando yo me sumerjo dentro de Cristo, no soy yo, ahora es Cristo el que vive en mí, porque yo ya he muerto. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino que ahora es Cristo en mí. Así es. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no soy yo. Ya no soy yo, ahora es Cristo en mí. Cambiar las cosas viejas por las cosas nuevas es solo posible mediante la fe y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y lo último, tenemos que recibir la luz que viene de parte de Dios. Luz es la palabra, de acuerdo a lo que vimos. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios vio el desorden que había en la tierra y emitió una palabra de orden: sea la luz. Y lo milagroso es que ocurrió tal como Dios lo había dicho. ¿Amén? Ocurrió tal como Dios lo dijo. Dios habló y lo que Dios habló sucedió. La palabra de Dios tiene la capacidad en sí misma de permitirnos volver al orden divino, aquello que está mal. Cualquier área de nuestra vida que hoy esté mal, si nosotros nos ajustamos a lo que Dios dijo, entonces es probable, hay muchas posibilidades de que recuperemos el orden divino y que toda nuestra vida sea una vida plena, no una vida de vacío, no una vida de desorden, no una vida caótica, no una vida llena de problemas, sino una vida ordenada delante de Dios. Dios habla, Dios dijo, Dios dice, pero nunca va a contradecir lo que dijo en el Génesis, lo que dijo allá en el principio. Nunca Dios va a cambiar de parecer. Eso significa, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Para terminar de erradicar el desorden y el caos que puede haber en nuestra vida, necesitamos la luz que solamente viene por medio de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero también hay algo más importante que quiero decirte. Juan capítulo 1, del 1 al 5. Ya terminamos con este texto. Luz. Estamos hablando de luz. Dice Juan 1 del 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y en el versículo de Juan capítulo 8, versículo 12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy ¿qué? La luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pasaron los años, pasaron las generaciones, y hubo un momento en que la luz del principio se encarnó en la persona de Jesús. ¿Sí? La luz del principio vino más de 2000 años después, mucho tiempo después, vino a encarnarse
en la persona de Jesucristo, la luz del mundo. Y Él dice, hace la declaración, dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ya no era la palabra hablada solamente, la palabra de Dios, ahora era una persona encarnada, Dios. En el principio era el verbo, la palabra hablada, pero ahora era una persona, la realidad de Dios, Dios hecho hombre, se vino a manifestar entre nosotros y vino a restaurar y a instalar nuevamente el orden perdido allá en el Génesis. Amén. ¿Estás listo para que Dios ponga orden en tu vida? En cualquier área. Yo quiero pedirles que nos pongamos de pie, por favor. Y que ahí delante del Señor vos le permitas al Espíritu Santo que examine lo profundo de tu ser. Yo no te conozco y quizá esa para mí sea una ventaja esta noche, como invitado, como predicador, pero el Espíritu Santo sí te conoce. El Espíritu Santo sí sabe cuál es tu necesidad real, cuál es tu lucha más grande. Quiero pedirte que ahí donde estás cierres tus ojos y puedas mirar hacia adentro y puedas examinar toda tu vida, todo tu ser. Y que puedas preguntarle al Señor, Señor, ¿qué palabra ya me diste que necesito poner por obra? ¿Qué me hablaste durante este último tiempo que necesito recordar para ordenar mi vida? Dios dijo, Dios ya habló, Dios ya expresó cuál es su intención con tu vida, cuáles son sus planes. Dios no ha cambiado, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su palabra sigue vigente, más actual que nunca. La palabra de Dios no es contemporánea, ni es antigua, es eterna, no cambia. Seguirán pasando las generaciones y la palabra de Dios va a seguir operando en medio nuestro. Pero esta noche Dios nos ha hablado acerca del orden. ¿Qué área de tu vida necesita orden? ¿Qué área de nuestra vida necesita recobrar el orden perdido? Tus emociones, que a veces te desestabilizan y te hacen tomar malas decisiones, tu economía, tu matrimonio, tu familia, la relación con tus hijos, con tus padres. ¿Qué área de tu vida necesita orden? Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Señor, en el nombre de Jesús yo quiero bendecir la vida de mis hermanos presentes esta noche. Señor, para mí es un placer y un privilegio enorme y una gran responsabilidad, Señor, exponer tu palabra. Señor, pero a la luz de tu palabra yo quiero bendecir la vida de cada uno de los presentes. Señor, en el nombre de Jesús, vos conocés cada una de las vivencias actuales de cada uno de ellos. Señor, no hay nada que esté escondido delante de tu presencia. Y Padre, si vos has traído esta palabra esta noche, Señor, es porque hay necesidad de orden. Quizá en tu ministerio sea necesario el orden. Si Dios te entregó un ministerio, quizás necesites poner orden. Quizá el área en la que estás trabajando sea la que necesita orden. Porque Dios no va a ir más allá de lo que ya Él ha planteado, de lo que ha hablado. Yo bendigo a esta iglesia, Señor. En el nombre de Jesús la bendigo. Bendigo la vida de cada uno de los que está presente. Señor, sé sobre cada uno de ellos. Que tu presencia sea sobre cada uno de ellos. Espíritu Santo, no detengas tu obra, pero sí amonesta, Señor, donde hay necesidad de orden una y otra vez. Señor, no te detengas. No te detengas, Espíritu Santo, no te detengas. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo bendigo tu vida en esta noche.
En el nombre de Jesús bendigo tus planes, pero que tus planes sean los de Dios primeramente. Que tus planes sean expuestos a la voluntad de Dios, porque entonces ahí vas a encontrar plenitud. Ahí vas a encontrar plenitud. Bendigo todo lo que tus manos toquen. Yo quiero que levantes tus manos al cielo. En el nombre de Jesús, bendigo tus manos para que todo lo que tus manos toquen sea bendito. Porque en vos está la presencia del Espíritu Santo de Dios. Bendigo tus pies, porque tus pies serán elementos de conquista. En el nombre de Jesús, bendigo tus labios, que a través de tus labios la gente encuentre consuelo, encuentre restauración, encuentre palabra de aliento, palabra de fe, estímulos, esperanza. En el nombre de Jesús bendigo lo que hay dentro tuyo guardado. Hay sueños que están ahí en tu corazón que necesitan en este tiempo del orden divino para que se puedan proyectar y cumplir. No es todo lo que has visto de Dios. Hay mucho más de Dios para tu vida, hay mucho más. Fuente inagotable de vida es Dios. Hay mucho más, hay mucho más, hay mucho más, hay mucho más, iglesia. Bendigo el liderazgo de esta congregación. En el nombre de Jesús. Bendigo el liderazgo de esta congregación, bendigo a los músicos. Oro para que en este tiempo haya una nueva forma de adorar. Rompan el mejor perfume, rómpanlo en la intimidad, rompan el perfume, el mejor para el Señor, el mejor, el mejor, el mejor, el mejor. Y no se conformen, no se conformen, no se conformen, porque hay mucho más de Dios. Ajusten su vida a los parámetros de Dios. Y lo que Dios va a hacer va a depender no de Dios, sino de ustedes. Dios dijo, Dios dijo, Dios habló, Dios habló. Yo los bendigo. Nunca se olviden de romper cada vez que vengan delante de Él el mejor perfume. Quiébrenlo, quiébrenlo, quiébrenlo. Iglesia, quebrá tu mejor perfume delante del Señor. Quebrá tu mejor perfume delante de Dios. Oro para que este sea el inicio de una nueva temporada en tu vida. Oro para que Dios en este tiempo te sorprenda y que en los próximos meses veas cosas que habías soñado durante años concretarse. Dios no tiene límites. Hasta donde te atrevas a creerle al Señor, Dios te va a llevar. Pero Dios dijo, y eso es lo que necesitamos, ajustar nuestra vida a las palabras de Dios, a la palabra de Dios, a la luz. La luz, la luz. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No dejes de orar por tus familiares que todavía no conocen al Señor. No dejes de orar por ellos. No dejes de clamar por tus hijos. Tus hijos no le pertenecen al enemigo. En el nombre de Jesús, Padre, levanto mis manos, Señor, y te pido que tu presencia, Espíritu Santo, venga sobre la congregación ahora. Ahora, yo oro para que esa fe que se está encendiendo en tu corazón te lleve a creer cada vez más y más, más y más, más y más, más. Oro en el nombre de Jesús para que todo argumento que se quiera levantar en contra del conocimiento de Jesucristo ahora sea derribado. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, todo conocimiento, todo argumento que se quiera levantar en contra del conocimiento de Dios, de Jesús, sea derribado en esta noche. Sea la luz, sea la luz, sea la luz, dijo Dios. Y la luz fue una realidad. En el nombre de Jesús, que esta palabra no quede en una palabra más. Esa fue mi oración durante estos días. Que no solo crezca tu intelecto, sino que crezca tu espíritu. Que crezca tu espíritu. Señor, gracias por esta noche. Señor, esta noche estaba en tus planes muchísimo antes que los nuestros. Señor, pero simplemente lo que hicimos fue ajustarnos a tu intención. Señor, gracias. Yo bendigo esta casa. Oro por bendición. Oro por provisión. Señor, oro por un nuevo tiempo en el liderazgo también. Bendigo, Señor, a la pastora. En el
el nombre de Jesús la bendigo en esta hora, la bendigo. Oro por fuerzas nuevas sobre su vida. En el nombre de Jesús, que en medio del cansancio, Señor, ella pueda recobrar fuerzas nuevas. Que en medio de la lucha, Señor, en medio del trajín cotidiano, ella pueda, Señor, volver a enfocar su mirada en ti. Señor, oro en el nombre de Jesús para que este tiempo, Señor, en este tiempo ella pueda ver frutos abundantes para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús no hay nada, dice el apóstol Pablo, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No hay nada que hagamos por y para el Señor que sea en vano. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, bendigo a mis hermanos esta noche. Los bendigo, Señor. El que está con necesidad de sanidad, yo te ruego que traigas sanidad ahora. Que pongas tu mano, Señor, de sanidad, que pongas tu mano de libertad, Señor, y que en esta noche un nuevo tiempo comience para esta casa. Muchísimas gracias, Señor, por el enorme privilegio que me has dado de poder estar en este lugar esta noche. Señor, gracias. El primer bendecido soy yo. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Conforme a tu fe sea hecho. Conforme a tu fe, así suceda en tu vida. Que el Señor te bendiga grandemente.